Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, MTG La Cábala. Ya han salido los primeros spoilers de Eldritch Moon, Luna de Horrores, y hoy vamos a hablar del nuevo Emrakul de Promised End. Como podéis ver, es un 13-13 que baja por 13 de manás y que puede bajar por uno menos por cada tipo de carta que tengamos en nuestro cementerio, solo en el nuestro, sin contar el del oponente. Y que cuando lo casteamos, ganas el control del próximo turno del oponente, y después de ese turno, ese oponente tiene un turno extra. Además tiene volar, arrollar y protección from instants y protección contra instantáneos. Vamos a ver, en comparación con el antiguo Emrakul, su primo de Zumosol, pues la verdad es que es un poco más flojito, ¿no? Básicamente el aniquilar se echa de menos, al menos a mí es la habilidad que más me gusta de los antiguos Eldrathis, porque es una de las más devastadoras y las que más puede darte un game. Y los nuevos Eldrathis carecen de ella, ¿no? Sin embargo, tienen algunas habilidades nuevas de castearse, como son como son las de exiliar permanentes en el caso del Ulamog de Ceaseless Hunger, ¿no? O robar cartas con el Kozilek. Y en este caso controlar el próximo turno del oponente. A ver, ventajas de esta nueva carta son la protección sobre todo contra instantáneos. Creo que es una de las principales ventajas de la carta, porque esto significa que ni Slaughterpact, ni Swords to Plowshares, ni el Path to Exile, ni el Murderous Cat, ni Terminate pueden cargárselo. Sin embargo, sí que se muere ante removals tipo conjuro o tipo criatura o encantamiento, ¿no? Que exilien bicho, ¿no? Como sería el Declaration Stone, el Vindicar o el Dreadbore. El Council Joltsman también lo puede exiliar. El Oblivion Ring o el Big Game Hunter, el Fiend Hunter también. Hay algunos bichos que podrían exiliarlo. O sea que no es inmortal, lo podemos sacar, lo que es un poco más difícil, ya que la mayoría de removals van a ser instants, ¿no? En formato construido. Lo del coste de maná, sí, baja por uno menos por cada tipo de carta que tengamos en el cementerio. Teniendo en cuenta que los tipos de cartas son tierra, criatura, instantáneo, conjuro, artefacto, encantamiento, planeswalker y tribal, es un máximo de 8. O sea que en el mejor de los casos bajaría por 5 manás. Pero si somos realistas, en construido apenas nunca tenemos 8 tipos de carta solo en nuestro cementerio, ¿no? Como mucho tendremos en el caso más habitual 4, tierra, criatura, instantáneo, conjuro, y en algunos casos quizás tenemos 5 o 6, ¿no? Quizás tenemos algún planeswalker o un artefacto o un encantamiento. Así que en la mayoría de casos bajará por 9 o a lo sumo por 7 de manás. Que no está mal para un 13-13 con arrollar, volar y protección contra instantáneos, pero eso lo limita a una serie de mazos, ¿no? Como puede ser la Tron en Modern, o quizás incluso en la Eldrathis de Legacy se puede llegar a jugar. Aunque hay otras que se llevan en este mazo, como el Ulamog, que creo que sus habilidades tienen más ventajas respecto a esta, ¿no? La habilidad del Ulamog de, de poder exiliar dos permanentes cuando lo casteas, y su habilidad de disparada cuando ataca, de exiliar 20 cartas del mazo del oponente, son habilidades muy potentes y que le hacen una carta temida. Sí que es verdad que muere ante un Swords to Plowshares o un Path to Exile, pero aún así, si el oponente no tiene ese removal, pues lo puede tener muy difícil para ganarnos, ¿no? En cambio con esta, bueno, sí, es un 13-13, vuela y arrolla, o sea que es difícil de parar el daño, pero es más difícil de exiliar. O sea, tiene ciertas ventajas, pero no sé, habría que probarla y ver, porque no la veo tan finisher como otros de los grandes Eldrathis, ¿no? Que hemos visto hasta ahora. Bueno, decidme lo que opináis sobre esta carta, quizás veis algún aspecto que yo no he tenido en cuenta, y ponedlo en los comentarios, y si os ha gustado, dadle al like, por favor, y suscribiros. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.